Entonces, bueno, el tema que me trae acá, tal como dice el doctor Manuel, son conversar sobre los aspectos éticos y regulatorios en investigación interdisciplinaria. Primero, hacer el descargo de que mis comentarios corresponden a mi propio punto de vista y no reflejan la opinión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sé que en el transcurso del día han estado discutiendo cuáles son los conceptos de investigación interdisciplinaria, pero en este momento me es pertinente que quede bien reforzada esta idea. Entonces, nos referimos a investigación interdisciplinaria cuando conversamos sobre conceptos o teorías de dos o más disciplinas que buscan avanzar en la comprensión para resolver problemas que involucren a todos. Hay diferentes tipos de colaboración. La que es más representativa, la que es más común, es la intradisciplinaria, donde participa una sola disciplina. Y luego de izquierda a derecha podemos ver cómo va aumentando el nivel de integración. De manera que tenemos la multidisciplinaria que está en el centro, donde participan diferentes disciplinas, pero centradas en ellas mismas. Ya cuando hablamos de interdisciplinaridad, vemos que estas disciplinas se juntan, hacen una fusión entre ellas para igual centrarse en un objetivo que es común. Y la transdisciplinaria ya es la creación de una nueva disciplina, como podría ser, por ejemplo, la informática biomédica. La ética y la investigación interdisciplinaria tienen que encontrarse, involucrarse e integrarse, porque de lo contrario no se podría realizar una adecuada investigación. Hay diferentes problemas éticos en diferentes estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es trabajar con poblaciones, con pueblos originarios, ¿no? Estos pueblos indígenas tienen su propia lógica cósmica, tienen una cultura, costumbres propias, patrones culturales y un modo distinto de, digamos, el resto de la población nacional. Trabajar con ellos necesita obligatoriamente equipos que trabajen de una manera interdisciplinaria, ¿no? En donde se respete la cultura, se reconozca esa forma básica de la organización social y donde los líderes de las comunidades se integren desde el inicio de la investigación, desde el planeamiento de la idea de investigación inclusiva. Un ejemplo que puede reflejar el trabajo comunitario con los pueblos originarios es el programa Mamás del Río, que está a cargo de la doctora Magali Blas. Ella realiza investigaciones interdisciplinarias en las cuales participan epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, ingenieros normativos, trabajan llevando toda esta información a varios pueblos alejados, trabajan con más de 80 comunidades. Y algunos de los proyectos que ellos están realizando están orientados a la investigación formativa sobre el proceso de gestación, partos, para disminuir la mortalidad materna e infantil. También diseñan material educativo, llevan la tecnología a estos pueblos alejados, usando photovoice, storytelling. También tienen, en el tiempo de la pandemia, han desarrollado varias investigaciones para evaluar la respuesta de las comunidades. Entonces, lógicamente, esto se tienen que enfrentar muchas veces a diferentes desafíos, por lo cual necesitan de todas maneras la investigación, que en la investigación participen muchas disciplinas. Hay otros ejemplos de colaboraciones interdisciplinarias. Tenemos colaboraciones entre psicología y fisiología, por ejemplo, estimulación eléctrica intracraneal. Hay otro que se ha desarrollado un aprendizaje virtual, pacientes con diabetes que acaban de salir de la prisión. Hay diferentes ejemplos, pero en cada uno de ellos vamos a ver desafíos éticos, problemas éticos que pueden surgir. Sobre todo porque cuando se juntan varias disciplinas, cada disciplina lo va a ver desde su propio punto de vista y puede que no considere el problema ético que se va a desarrollar al juntar ambas. Entonces, un detalle de este proyecto que se está realizando de aprendizaje virtual es, el objetivo de esta investigación es reclutar a personas que están saliendo de la cárcel, que tienen múltiples comorbilidades, que no han tenido acceso de información sobre el control y el manejo de su enfermedad, una diabetes no controlada, y cómo realizan esta transición a una vida comunitaria.
¿no? Entonces, a través de una plataforma hay una comunicación entre las personas, les van dando sesiones educativas para el uso de insulina, medidas de control, diferentes, ¿no? A través de dispositivos móviles, Android, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué problemas éticos yo podría tener? ¿A qué nos enfrentamos? Entonces, lo primero es que son poblaciones vulnerables, son pacientes que han estado recientemente en la cárcel y están en el periodo de adaptación todavía bajo vigilancia externa, ¿no? Vigilancia policial de que no vuelvan a cometer estas conductas. ¿Cómo va a ser el consentimiento informado en estas personas? ¿Cómo va a ser el manejo de datos? Van a haber algunos datos que son sensibles, de por sí que hayan estado encarcelados por diferentes motivos, ya son datos sensibles. ¿Cómo se va a manejar la confidencialidad de estos datos? ¿No? Entonces, hay diferentes problemas que se tienen que ir trabajando. Los estudios con COVID también han reflejado los retos éticos que se han tenido, ¿no? Los estudios se han tenido que realizar con prisa, sin pausa, pero con ética. De manera que, por ejemplo, para los ensayos clínicos se ajustó la regulación de ensayos clínicos para permitir ciertas condiciones que permitan precisamente que estos estudios se generen de una forma rápida, se proteja la seguridad de los participantes y sean éticos, ¿no? Hubieron cambios en la toma de consentimiento informado, que no sean presenciales necesariamente para proteger a los participantes, no se estén exponiendo muchas veces salir a los centros. Hay otros estudios intradisciplinarios que se han venido realizando, por ejemplo, para evaluar el comportamiento neurológico, físico durante el COVID, el estudio de educación de telesalud, y es que los docentes en general han tenido que evaluar los efectos de una intervención universitaria, ¿no? En la salud mental. La salud mental se ha visto muy afectada, entonces han tenido que participar psicólogos, médicos y otros de diferentes disciplinas para poder comprender cómo está la salud de estos alumnos, y los mismos docentes se han visto frente al gran reto de adaptarse a la virtualidad, llevar el conocimiento a través de nuevas plataformas y nuevos medios para que los estudiantes continúen aprendiendo. Y todo esto se ha desarrollado en diferentes estudios donde han participado psicólogos, médicos, educadores, para lograr el objetivo de comprender mejor y sacar todos los datos de cómo se ha llevado esto durante la pandemia. Otro ejemplo bastante representativo de lo que es la investigación intradisciplinaria es la inteligencia artificial. ¿No? La inteligencia artificial, como podemos ver acá en el Google Trends, ha habido un incremento de la ética en la inteligencia artificial. O sea, más personas se están interesando en la ética en inteligencia artificial. Y si vemos, es a partir del año 2018. Entonces, a partir del año 2018, si bien ha habido un boom tecnológico, hubieron ciertas violaciones para compartir los datos de los participantes. En un momento, Facebook compartió los datos para que se pudiera preferir un candidato presidencial en Estados Unidos. Entonces, esto fue un escándalo. Muchas disciplinas participan, ¿no? en lo que es inteligencia artificial, muchas veces psicología cognitiva, matemáticas, ciencias de computación y la lógica. Es tan relevante el desarrollo de cierta tecnología como es la inteligencia artificial, que en Europa han sacado una guía ética específica para el manejo de este tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Se están basando en 4 principios básicos que vienen derivados del informe Belmont hace más de 40 años, entre ellos el respeto por la autonomía, la prevención del daño, la confidencialidad y la justicia. Entonces, en la evaluación ética van a ver los principios tradicionales: respeto por la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces, estos principios, cuando fueron desarrollados, respondían a preocupaciones, pero ahora la investigación interdisciplinaria podría generar ciertos conflictos entre ellos, teniendo en cuenta que ninguno de estos principios tiene una jerarquía. Todos se deben cumplir por igual. El respeto por la autonomía, uno tiene que respetar la dignidad, los derechos, la privacidad y la transparencia de la información.
hacia los pacientes, hacia los participantes, ver que el desarrollo de la investigación se preocupe por generar un bien, ¿no? Un beneficio social que se genere, que se realice con excelencia científica, basada en una evidencia rigurosa. La no maleficencia básicamente es preocuparnos por no hacer daño, por garantizar la seguridad, la integridad de los participantes, proteger sus datos. Y finalmente, el cuarto principio de justicia nos está hablando de equidad, diversidad, de considerar cuando uno hace un estudio a diferentes poblaciones sin preferir alguna en específico, ¿no? La responsabilidad, la solidaridad también que se pueda desarrollar. Entonces, en contra del pensamiento ético tradicional, les decía, por ejemplo, si yo mezclo de repente la informática con la práctica médica, ¿no? En un estudio, cada uno va a pensar, podría pensar la ética individualmente dentro de su disciplina. De modo que para la ingeniería no hay ningún problema ético en acceder a una base de datos. Y la medicina, o los investigadores de medicina van a desarrollar o están acostumbrados o plantean el desarrollo de ciertas herramientas diagnósticas. Pero la mezcla de ambos puede generar cierta violación de la confidencialidad. Entonces, ahí tenemos que tener un pensamiento ético en conjunto. Si yo quisiera desarrollar una herramienta de diagnóstico de COVID, ¿no? Que va a requerir el acceso de la base de datos personales, lo primero que yo tengo que pensar es si estos participantes brindaron su consentimiento informado para que ahora se tenga acceso a sus datos, ¿no? Si es que se les ha explicado que estos datos pueden ser utilizados para estudios a futuro y si es que lo han consentido. Entonces, esto es en respeto a su autonomía. Pero por otro lado, la beneficencia de los participantes que están esperando esta herramienta diagnóstica se vendría vulnerada, ¿no? No se podría generar la beneficencia en ellos porque realizar el consentimiento informado en todas estas personas que conforman la base de datos tomaría mucho tiempo y ellos tendrían que esperar. Entonces, ¿qué debemos hacer para no enfrentar estos problemas o cómo enfrentarlos? Pues la respuesta es que tenemos que integrar la ética. Y la ética tiene que potenciar la tecnología y la investigación, recordando de que la ética parte de tener un diseño metodológico adecuado y ser una parte integral de la investigación y el proceso de desarrollo. Esto no se va a lograr si la ética se involucra al inicio, al final y nunca más, sino que tiene que ser parte de todo el desarrollo de la investigación. Para eso, primero se tiene que plantear un razonamiento ético, de manera que todos los investigadores conozcan los principios éticos, porque si es que se inicia una investigación o se va desarrollando un proyecto sin tener en claro cuáles son los principios éticos de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, no se va a poder realizar una investigación ética. Eso es lo primero. Luego, durante la ejecución de la misma investigación, se pueden plantear diferentes problemas éticos que hay que parar para hacer el análisis y tomar ciertas decisiones en el momento. Un ejemplo podría ser, hay ensayos clínicos de nuevas drogas para VIH. La mayoría de ensayos clínicos excluye a las mujeres gestantes porque no se tienen datos sobre los recién nacidos. Entonces, imagínense que tenemos una enfermedad como el VIH que está en un estadio SIDA, que no tiene, digamos, algunos otros beneficios de pacientes que son resistentes a múltiples drogas. Entonces, pero este medicamento está siendo beneficioso. Los pacientes están disminuyendo su carga viral, están yendo bien, pero una de las mujeres del ensayo queda gestando. La pregunta sería, ¿la retiro del estudio o no la retiro? Es el único medicamento que le está aportando beneficio y por lo cual su enfermedad se está controlando. Entonces, si no la retiro, el bebé, el recién nacido, como no se tiene suficiente información, podría verse dañado. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿La retiro o no la retiro? En ese momento se tiene que detener, tiene que juntarse el grupo, pensar, juntar toda la evidencia, hacer las consultas al comité de ética que corresponda,
o a los comités de seguridad también del estudio para tomar la mejor decisión. Entonces, ese análisis es durante los estudios y así se pueden presentar diferentes condiciones en las cuales uno tiene que detenerse y tomar las mejores medidas, ¿no? Lo otro también que todas las investigaciones interdisciplinarias tienen que respetar las normas y políticas de los estudios. Hay estudios, por ejemplo, con alumnos sobre alcoholismo, sobre drogadicción, sobre alguna otra sustancia, que previa a su publicación tienen que pasar por un paso adicional, una revisión institucional. Entonces, para que se cumplan con todos los aspectos éticos, la ética tiene que estar nuevamente integrada en todos los pasos. La regulación en sí de la investigación, no solamente interdisciplinaria, sino de toda la investigación, en el caso de ensayos clínicos, va a estar regulado por el reglamento de ensayos clínicos. La última versión salió en el año 2017, y ahí hay una regulación específica para el trabajo de investigación con gestantes, con pacientes con discapacidad, con pueblos originarios y en general con poblaciones vulnerables, además de las investigaciones con poblaciones no vulnerables. En cuanto a las pautas éticas, están conformadas, han sido elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que es más conocido como el CIOMS. Su última versión fue en el año 2016 y también indica las pautas que hay que tener en la investigación con poblaciones vulnerables. Y poblaciones vulnerables incluyen los pueblos originarios, los pacientes con VIH, los adultos mayores, las gestantes, los niños, etc. Hay muchos desafíos que se presentan para el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias en diferentes etapas, ¿no? Y sobre todo aquella que involucra a seres humanos no siempre va a ser sencilla, hay que buscar la protección, ¿no? Que se minimicen los riesgos para los participantes, y es necesario fomentar las investigaciones basadas en integridad y ética rigurosa. Y fomentar la ética y la integridad es parte de las labores de las instituciones académicas, de las universidades, desde las etapas principales de formación. La ética tiene que ser transversal a todas las disciplinas y tiene que iniciarse desde los primeros años para que se genere este pensamiento crítico, no al final, sino desde un inicio. Es así que desde mi dirección se está planteando un curso complementario de ética y asuntos regulatorios en investigación para empezar con los alumnos de la Facultad de Medicina, pero luego pensamos que pueda ser extensivo al resto de facultades. Bien, como lo dijeron en un inicio, se ha fortalecido el comité de ética. En el comité están participando miembros multidisciplinarios. Se ha actualizado su manual integrando la última resolución del MINSA, que son de consideraciones éticas para la investigación en seres humanos. Se ha creado una oficina de ensayos clínicos, que es la encargada de regular, hace las veces de patrocinador operativo de la ejecución de ensayos clínicos y brinda asesorías también a los investigadores que realizan ensayos clínicos en los centros de la universidad. Finalmente se ha actualizado el manual de denuncias de la OCRI para que no solamente integre fabricación, falsificación y plagio, sino también para que considere las faltas a la ética y a las buenas prácticas clínicas en investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Realmente excelente, muy concreta tu presentación. Vamos a darnos unos minutos para unas cuantas preguntas. Invitamos a los participantes a formularlas a través del sistema Zoom. Y mientras estamos recibiendo, yo me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera, habías mencionado de que cuando se hacen trabajos colaborativos es factible que los diferentes grupos puedan tener una perspectiva diferente sobre un mismo tema. Para unos les parece bien, a otros no tanto, a otros no les interesa, etc. Entonces, podríamos concurrir diferentes puntos de vista sobre ese tema. En el ambiente ético estamos, por supuesto, hablando, ¿no? ¿Cómo se resuelve
¿Es necesario un arbitraje externo? ¿El comité de ética utiliza algún mecanismo para poder, digamos, homogeneizar las opiniones? Había silenciado mi micrófono. En este caso, lo primero es que se reúnan, ¿no? Digamos, los investigadores de las diferentes disciplinas y conversen sobre este tema. Lógicamente, en paralelo, lo que se tiene que hacer es mandar la comunicación al comité de ética si es que se han generado dudas, ¿no? Si es que ni bien hay alguna duda sobre cómo proceder, lo mejor es enviar la consulta al comité de ética, ¿no? Que tiene mucha más experiencia realizando o resolviendo los aspectos éticos para que puedan brindarle, digamos, alguna solución al grupo de investigadores. Porque lo que suele pasar es que muchos investigadores, si bien resuelven o trabajan en estudios observacionales, no tienen muchas veces contacto directo con los estudios en seres humanos, ¿no? Tipo ensayos clínicos. Y como ensayos clínicos tienen una regulación específica, particular, se van a generar muchos más problemas, muchas más dudas que tendrían que, una de las formas más fáciles, más rápidas de resolverlos es a través del comité de ética. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de José Carlos Miranda que dice, ¿qué pasa si durante un ensayo clínico una se embaraza o alguien contrae una enfermedad ajena al estudio mismo? ¿Se debe respetar este tiempo posterior de recuperación? ¿Esto está contemplado habitualmente en los consentimientos informados? Habría que ver a qué caso específico se refiere, ¿no? Va a depender de la enfermedad, va a depender de qué ensayo clínico estoy llevando, ¿no? Por ejemplo, puedo estar llevando un ensayo clínico, o se está realizando un ensayo clínico con vacuna de papilomavirus versus otra vacuna, ¿no? Para ver cuál previene mejor el cáncer cervical. Entonces, va a depender, y de repente la persona desarrolla otra enfermedad, una enfermedad X, una enfermedad pulmonar, qué sé yo. Entonces, son casos muy específicos, va a depender si es que está previsto o no en el protocolo. La exclusión de las participantes si desarrollan alguna otra enfermedad. Por ejemplo, ensayos clínicos con enfermedades oncológicas, ¿no? Si los participantes, luego de la quimioterapia, tienen una enfermedad severa, ¿no? Una neutropenia febril severa, podrían ser luego excluidas para que regresen digamos, a su tratamiento regular, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas exclusiones que se presentan en los ensayos clínicos. Y si es que no están excluidas y hay alguna otra duda, todo se tiene que ver caso por caso. Y si no se puede resolver, como les digo, se informa a la autoridad reguladora, que es el INS, y se informa al comité de ética sobre estos casos específicos. Gracias. Había mencionado que cuando se lleva adelante, digamos, investigaciones interdisciplinarias, suele verse afectados, ser ver más vulnerables los principios, ¿no? Que hablas de maleficencia, beneficencia, justicia, etc. Entre ellos, ¿cuál se estaría más proclive a ser transgredido en un ambiente interdisciplinario? Bueno, muchas veces se puede afectar la autonomía de los participantes, la confidencialidad, porque muchos de los estudios interdisciplinarios tienen un manejo de los datos, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial, si hablamos de la tecnología para el aprendizaje, entonces van a haber nuevamente datos confidenciales que pueden vulnerar la autonomía de los participantes. Ok. Creo que por el tiempo te haría una última pregunta. Está bien, doctor. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre la tarea del Comité de Ética versus la Oficina de Conducta Responsable en Investigación? Ya. ¿Cuáles son las diferencias, digamos? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los límites de cada uno? El comité de ética en general es el encargado es el responsable de velar por la seguridad de los participantes, por el desarrollo ético de las investigaciones, y es el encargado de aprobar las investigaciones que se realizan. Al menos voy a hablar específicamente del comité de ética de la universidad. Entonces, todas las investigaciones, sea en humanos o en animales,
pasan por una evaluación del comité de ética y van a revisión, exonerados de revisión, van a revisión parcial o revisión en sesión, dependiendo del riesgo que tenga cada estudio. Entonces, esa es la labor del comité de ética, revisar toda la parte ética y metodológica del estudio. Mientras que la Oficina de Conducta Responsable atiende las denuncias que hay en caso de que haya sospecha de falsificación, fabricación o plagio. Entonces tiene un manual de atención de denuncias y tiene un componente también educador, de generar, ir trasladando, digamos, los conceptos de conducta responsable sobre la publicación, sobre el análisis de la base de datos, para que no se incurra en faltas a la conducta responsable. Entonces, un proyecto es aprobado por el Comité de Ética, recibe los informes de avance, pero durante el transcurso de la ejecución del proyecto podrían generarse ciertas faltas. De generarse esas faltas, hay una denuncia por cualquiera que lo evidencie, y esa denuncia ya es evaluada en la misma Oficina de Conducta Responsable de Investigación. Ok, sobre lo mismo, así rapidito. ¿Es posible que el Comité de Ética haya dejado abierto algunos aspectos que no ha regulado bien, que finalmente desencadenen en una conducta no adecuada durante la investigación? ¿Podría haber una relación en ese sentido? Es un poco difícil. Normalmente los comités tienen que ser conformados, según la regulación también, por personas, digamos, de una manera multidisciplinaria, ¿no? Entonces hay personas que conforman el comité, hay abogados, las personas de la comunidad, aquellos que tienen competencia metodológica, competencia científica en investigación, competencia incluso ética en sí, bioética específica, para que precisamente se puedan evaluar todos los aspectos desde su punto de vista para generar la aprobación de un proyecto. Muchas veces, ya cuando se generan conductas de tipo plagio, fabricación o falsificación, no depende del protocolo en sí, sino ya va a depender precisamente de la conducta irresponsable de los investigadores, ¿no? Entonces, no es algo que el comité pueda o no pueda revisar bien, sino que ya va a depender de los mismos investigadores y de la conciencia ética que tengan. Gracias. No quiero dejar en el aire una última pregunta, abusando un poquito de tu tiempo. Juan Julio Ordóñez nos pregunta, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en las investigaciones relacionadas con la ética? Relacionadas con la ética, las faltas a las buenas prácticas clínicas y las faltas, errores en la toma del consentimiento informado, ¿no? Voy a hablar los ejemplos, digamos, de ensayos clínicos, que es donde yo he trabajado más. Uno de los errores, por ejemplo, de los ensayos clínicos con niños es no poder documentar la imposibilidad fehaciente. Para ensayos clínicos con niños debe firmar el consentimiento ambos padres. Entonces, los errores más comunes son faltas al consentimiento informado, ¿no? Consentimiento informado donde firmó un padre y era porque de repente el otro padre no estaba disponible, o sea, digamos, o estaba en la cárcel o no cumplía con sus labores y eso es una imposibilidad fehaciente. El padre no tiene ya derecho o no puede firmar el consentimiento, entonces esto no se documenta. Faltas en el consentimiento informado donde no se precisó la fecha, la hora, donde firmó un tío. Entonces, realmente los principales problemas éticos son faltas a la regulación, ¿no? Porque también desarrollar un estudio ético implica cumplir con la regulación en la materia, ¿no? Nacionales e internacionales. Pero yo podría decir que una de las primeras, de lo más común, son los consentimientos informados. Y la otra, lastimosamente, viene a ser en cuanto al conocimiento que tienen los mismos investigadores. Muchos investigadores no conocen sobre la regulación ni ética ni de ensayos clínicos cuando la ejecutan, entonces eso hace que incurran en ciertos problemas de documentación, de proceso de consentimiento informado, que no es la firma de un formato, sino es un proceso en el cual se le explican los beneficios, los riesgos, todos los pasos durante los procedimientos del ensayo clínico, cómo va a ser su participación, qué riesgos, beneficios va a tener. Entonces, creo que esos serían los problemas más comunes. Ok,